Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la Guerra de Troya. Tallado en los anales de la historia, inmortalizado por el hábil pincel de Homero, este prolongado conflicto entre griegos y troyanos es tan fascinante como intrigante. La historia comienza con una reconocida cadena de acontecimientos, centrados en la enigmática belleza helena de Troya. La esposa del rey Menelao de Esparta, su atractivo irresistible, sembró las semillas de la discordia, instigando un conflicto de magnitud inigualable. En respuesta a la fuga de París, príncipe de Troya, con Helena, 1000 barcos griegos zarparon hacia la legendaria ciudad, reuniendo una coalición de guerreros bajo el liderazgo icónico de Agamenón, el hermano de Menelao. La confrontación que siguió fue narrada meticulosamente en el poema épico de Homero, la Ilíada, con un excelente enfoque en sus matices más finos, emociones internas e innumerables escenarios dramáticos. La muralla de Troya, símbolo de la invencibilidad de la ciudad, inicialmente disuadió al indignado ejército griego. Sin embargo, las costumbres griegas, audaces si no astutas, acabaron derribando el símbolo del orgullo troyano. Para culminar una duración inconcebible de 10 años, la sangrienta guerra culminó en una batalla final y decisiva entre los guerreros supremos de ambos bandos, Aquiles, el valiente héroe griego, y Héctor, el epítome del valor troyano. Aunque el número de muertos fue colosal y había más en juego que nunca, el resultado fue claramente predeterminado. Porque se profetizó que los troyanos caerían en manos de los griegos, y los griegos sufrirían inmensas dificultades y pérdidas. Para el dolor de Pentesilea, reina de las Amazonas, y del rey arrugado Príamo, entre otros, la profecía antes mencionada finalmente se cumplió. Las murallas de Troya, hasta el día de hoy, siguen siendo ruinas crípticas que susurran historias de una época gloriosa que ya pasó. Más allá de las hazañas documentadas, la guerra de Troya también alberga numerosos mitos y leyendas, que agitan el caldero de la fascinación humana y fomentan la plántula del pensamiento especulativo. El caballo de madera astutamente elaborado, por ejemplo, es un faro en el ocaso de las conjeturas. Según la leyenda, los griegos iniciaron un engañoso escondite, ocultando a sus soldados de élite dentro de este artefacto equino reconstruido. Con una nota de victoria sujeta a su armazón, el caballo irresistible quedó a las puertas de Troya. Y como era de esperar, los crédulos troyanos, ciegos a los indicios de peligro, abrazaron al caballo dentro de sus límites seguros. Sin que los troyanos de celebración lo supieran, las entrañas del caballo de madera estaban repletas de soldados griegos, esperando el momento oportuno en el manto de la noche. Y cuando les sobrevino el momento adecuado, salieron como relámpagos de una nube. El caos resultante fue similar a una guarida de víboras, con los troyanos sitiados por dentro y por fuera. Al amanecer, la otrora gloriosa ciudad presentaba una vista lamentable de ruina y desolación. Las figuras y acontecimientos legendarios incrustados en la guerra de Troya continúan ejerciendo una profunda influencia en diversas formas de arte, sirviendo como pilares de inspiración para innumerables escritores, pintores, escultores y músicos por igual. Además, la guerra tiene un significado emblemático, y ofrece información valiosa sobre las diferentes facetas de la naturaleza humana, sus debilidades, sus fortalezas, sus locuras y su sabiduría. Si bien destaca una historia de feroz rivalidad, la guerra de Troya también describe matices de amor, lealtad, traición y sacrificio, fermentando una rica mezcla de emociones que trascienden las barreras del tiempo y el alcance. A raíz de estos cuentos perennes, la guerra de Troya incluye una potente mezcla de historia, mitología y psicología humana. Desde la Ilíada hasta la Odisea, estas historias continúan desarrollándose en la etapa atemporal de la conciencia humana. Mientras estamos a orillas de esta esclarecedora Odisea, recordamos cómo los ecos del pasado lejano conservan su fuerza resonante, iluminando el camino a seguir, enriqueciendo nuestro presente y entrelazándonos con nuestro pasado, mejor o amargo. Esta es una guerra de 11 años. Propone una verdad histórica de que los periodos de conflicto prolongado son tanto transformadores como destructivos, tallan el destino de la humanidad bajo las espadas duales de la sabiduría ganada con tanto esfuerzo y el dolor abismal. La piedra angular para desbloquear sus brumosos pasillos de pensamiento no es un enigma laberíntico, en cambio, es una pregunta siempre colgante: ¿está la humanidad grabada con la luz de la guerra necesaria o puede bailar con las notas melódicas de la paz? Con el arco musical de la conjetura, encordemos los acordes tensos de la reflexión. El pasado desgarrador puede servir como un faro parpadeante de advertencia, empujando a la mente perspicaz a desempaquetar los dones de la empatía, por la paz, por la justicia, por un mundo mejor. A medida que rastreamos nuestros pasos hacia atrás en el tiempo, de donde brota el conocimiento, el pasado asume una forma palpable, no una sombra fugaz sino un testimonio vivo. Y en este eterno sentido de gracia, sobrevienen los cuentos de la guerra de Troya, que iluminan nuestra apreciación del rico tapiz de la humanidad. Así, en medio del polvo humeante de las batallas antiguas, nos encontramos al margen de una encrucijada, la encrucijada de la narración y la sabiduría. Dejemos que los tonos dulces de la Odisea de Homero resuenen en los brillantes vientos del tiempo, llevando mensajes que trascienden épocas y generaciones. Cuando el sol se ponga en nuestra obra maestra, la guerra de Troya, tomemos un momento para reflexionar sobre las lecciones escritas por su sagrada extensión, la confluencia de valor y vicios, la fusión de derrotas y victorias, y la sinergia del odio y el amor. Recordemos también los preceptos que subyacen al ideal de Helena, una mujer hermosa sin comparación.
La guerra que siguió sirve como un crudo recordatorio de cómo la arrogancia ciega puede llevarnos al caos, pintando cuentos sombríos sobre el lienzo de nuestro pasado. Y finalmente, absorbamos la sabiduría revelada por el mito del caballo de madera. Ilustra cómo el engaño vestido con el atuendo de la confianza puede sembrar semillas de un fin ruinoso, una lección que resuena a lo largo de los eones y guía generación tras generación. Mientras la noche abre su cortina de tinta en esta narrativa, anunciemos las voces que se apoderan de la ironía silenciosa. Y mientras suenan los ecos, sellemos el recipiente de nuestros pensamientos, llevando patrones ondulados que prometen agitar la superficie de nuestros reflejos, porque un hilo de verdad, grabado por las agujas del heroísmo y la sabiduría, se desmorona en el extenso tapiz de la guerra de Troya. Este cuento es una resonancia conmovedora que suena en las vastas cámaras de la historia humana, alborotando las plumas de nuestra contemplación. Es esta resonancia la que armoniza el tumultuoso coro de diversas experiencias humanas en una sinfonía común de humanidad comunitaria, una sinfonía que ha tocado, imperturbable, a lo largo de las épocas épicas de antaño. Así, con ojos esperanzadores fijos en el espectro de posibilidades futuras, nos despedimos de la guerra de Troya, que abrió un camino de guerra a través del seno de la historia. Esperemos que sus lecciones no pasen desapercibidas, que sus tragedias no se repitan y que su poesía no sea silenciada. Que estos conmovedores cuentos de anales de épocas pasadas sirvan como un conmovedor recordatorio de personajes ardiendo brillantes en el altar del valor y el honor mientras advierten contra los colmillos corrosivos de las debilidades humanas, reescribiendo de manera convincente la tumultuosa historia del destino humano.